Hola, gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexiones en lo secreto. Hoy tenemos una palabra de bendición para tu vida que nos va a enseñar cuál es nuestro propósito. Proverbios 19:21 dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Antes de hacer planes en tu vida, pregúntale a Dios si eso es el propósito que Él tiene para ti. Porque a lo mejor usted está en este momento perdiendo el tiempo, dando golpes al aire, haciendo cosas que te están agotando, desanimando. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quiere para ti. Por eso, el versículo dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. A veces estamos ocupados haciendo cosas que no naciste para hacerlas. Sin un propósito, usted va a estar ocupado, pero no va a ser efectivo. Isaías 46, 9 al 10 nos habla cuál es el propósito. Y dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que yo quiera. Que dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Antes de que yo comience algo, dice el Señor, yo ya lo vi. Yo ya vi el final antes de que comience. Él ya vio tu final. Y lo que hace es, te devuelve. ¿Cómo es eso? Sí. A lo mejor Él te dijo: yo te voy a hacer un empresario. Yo te voy a hacer un profesionista. Tú vas a sacar una carrera. Tú me vas a servir. Cualquier cosa, Él ya lo vio. Pero Él te devuelve al principio y comienza proyecto a proyecto. A lo mejor tú vas a ser un empresario de un restaurante, y ahora estás siendo un empleado del restaurante. Pero el propósito se va a cumplir en tu vida y vas a llegar a cumplir ese propósito que Dios ya vio, que vio ese final antes de que inicie. Y si tú ya viste tu propósito, si ya Dios te habló hacia dónde vas y no lo estás viendo en este momento, eso es temporal. Eso es temporal. Dejemos de hacer golpes al aire. Dejemos de hacer cosas que no nos da una satisfacción. Hagamos las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Pregúntale al Señor, ¿cuál es ese propósito? A lo mejor Dios te ha hablado. Y te lo digo así sinceramente. Hay cosas que a veces uno no quiere hacer y Dios es lo que quiere para uno. Por eso es muy importante que nosotros veamos cuál es el propósito de Dios. Y hay una historia increíble que yo quiero compartir con ustedes, que está en la Biblia, y es sobre José. Y nos enseñan varias claves importantes para cumplir el propósito y esos sueños que Dios te ha dado, esos sueños que Dios te ha confirmado. Y una de las primeras claves la encontramos en Génesis, capítulo 37, versículo del 6 al 11. Y dice: un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Pues les dijo: anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manejos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes los rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tuvo otro sueño y también se los contó a sus hermanos y les dijo: fíjese que tuve otro sueño.
Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño, también a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió y le dijo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre, tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de su sueño. Esto nos enseña una clave muy importante. Ten cuidado a quién le cuentas tus proyectos, tus sueños y tus planes. E inclusive a tu familia. Ten cuidado a quién le cuentas, porque no todas las personas tienen los mismos sentimientos y los mismos deseos para ti. Algunas personas van a tener envidia, otros van a decir cosas malas, otros te van a apachurrar o te van a decir, pero ¿para qué te vas a meter en eso? Quédate como estás. Jamás vas a llegar a hacer eso. Y vas a tener un corazón herido y vas a tener envidia de la gente. Por eso, cuéntale las cosas a las personas que tengan tu mismo corazón, tus mismos deseos, personas que te edifiquen, personas que te levanten, personas que te den un consejo, personas que oren contigo. Y te lo digo por experiencia propia porque a mí me ha pasado. En el pasado yo contaba las cosas a todo el mundo pensando que todo el mundo se iba a alegrar y me iban a ayudar y no. Cuando conocí este principio en este capítulo de José, que nos cuenta esa historia con sus hermanos, me di cuenta que no todo el mundo que tú piensas que son tus amigos o tus personas de confianza o las personas que se van a alegrar están en tu misma sintonía. Así es que ten discernimiento y conoce a quienes tienes que contarle las cosas. Para que esa envidia, ese negativismo, esas cosas no lleguen a tu vida. También nos enseña que el versículo 23 de ese mismo capítulo 37 dice, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo que estaba seco. Y Rubén se fue. Le quitaron la capa, le quitaron la ropa. David se vio sin eso y dijo, pero eso no fue lo que yo vi en el sueño. Esto es temporal. Y siguió caminando. Y dice también aquí que ellos lo echaron en el pozo que estaba seco. Y dice José, esto no fue lo que yo vi. Esto es temporal. Así es que esto nos enseña que a lo mejor lo que tú estás viendo en este momento no es lo que tú sabes que va a suceder. Así es que es temporal. Versículo 27 dice, nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Esa idea les pareció bien. Así que cuando los comerciantes pasaron por ahí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. La Biblia dice en Romanos 8:28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esa esclavitud que la vemos mala fue el transporte gratis que usó Dios para que José llegara a Egipto, en donde iba a ser promovido, en donde iba a cumplir ese sueño, ese propósito que ya había marcado en su juventud. Qué tremendo, ¿no? A lo mejor no te guste donde tú estás en este momento, pero vas camino a tu propósito. Vas camino a tu propósito. Confiésalo en este momento. Créalo en este momento. Vas camino a tu propósito. Génesis 39:7 dice, la mujer de su amo se fijó en él y le puso, ven, acuéstate conmigo. En vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso he dejado todo a mi cargo, estando yo al frente de todas sus riquezas. Él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Un día José entró a la casa para hacer su trabajo, entonces ella aprovechó que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió, acuéstate conmigo.
pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. Entonces ella, al verse con la ropa de José en la mano, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo: miren, este hebreo que trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros. Se metió aquí y quiso violarme, pero yo me puse a gritar con toda mi fuerza. En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, salió corriendo y hasta la ropa dejó. Ella guardó la ropa de José hasta que regresara su esposo. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme, pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo a la casa. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que ahí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo, porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Vea qué interesante, aquí hay dos puntos importantes. El primero, el corazón de José. Él quería agradarle a Dios. Él podía haberse metido con esta mujer y a lo mejor hubiera tenido más privilegios. Pero su integridad y su fidelidad primero a Dios y después también a su jefe lo mantuvo en una integridad, aunque lo haya mandado a la cárcel. Pero ¿saben por qué lo mandó a la cárcel? Y ese propósito ya Dios lo tenía para él, porque en la cárcel era donde estaba la promoción que ocupaba José para cumplir su sueño. Qué tremendo, ¿no? Sí, a veces pensamos que las cosas malas son malas, pero son propósitos que ocurren. Él fue a la cárcel porque la persona que tenía que darle la promoción estaba ahí. Y vean lo dice Génesis 41:9. De pronto, el jefe de los coperos se acordó de José y le dijo al rey: soy un malagradecido. Una vez usted se enojó conmigo y con el jefe de los panaderos y mandó que nos encerraran en la cárcel, al cuidado del capitán de la guardia. Una noche los dos tuvimos un sueño. Allí en la cárcel estaba con nosotros un joven hebreo que ayudaba al capitán de la guardia. Le contamos nuestro sueño y él nos dijo lo que significaba. Y dicho y hecho, a mí usted me devolvió mi cargo y al otro mandó que lo mataran. El rey mandó llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel. Entonces José se afeitó, se cambió de ropa y luego se presentó ante el rey. Y al final lo que José vio en su juventud se cumplió. Ahí fue donde José comenzó a cumplir su sueño. Porque la historia nos cuenta de que después de haber interpretado los sueños, el rey dijo: tú vas a ser el segundo a bordo mío. Tú vas a manejar toda la administración del reino. Y llegamos a la historia de que él fue el segundo a bordo y en un momento de la historia los hermanos tuvieron que llegar a pedirle ayuda a José. Y tuvieron que inclinar a él. Y después tuvo que llegar también su padre. Y el propósito de José se cumplió. Tuvieron que pasar 2 años en la cárcel José para que pudiera llegar a cumplir su propósito. Pero se cumplió el propósito. Porque José estaba claro en lo que había soñado y en lo que iba a hacer. Pero como dije al principio, Dios ya vio el final antes del comienzo. Y José vio ese final y llevó todo ese proceso de ser vendido, de ir a la cárcel para poder llegar a donde llegó. Y te voy a decir algo, Dios trae personas a tu vida únicamente para promoverte. Hay personas que aparecen en tu vida que son esas personas que Dios manda para que te promuevan, para que te abra puertas. Así es que prepárate, porque Dios lleva a esas personas a tu vida. Van a llegar a tu vida
te van a promover, te van a levantar. Créalo, créalo, porque Dios es un Dios que premia a sus hijos. Dios esconde el final en el comienzo, y todo comienza con una semilla. Génesis 1, 11 al 12 dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árboles que dan fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Dios es el alfa, es la omega, es el principio y es el fin, todo en un solo cuerpo. Pero Dios todo comienza con una semilla. Y tú puedes tener en este momento una semilla en tu mano, y de esa semilla puede salir un árbol, pero no es verdad. Puedes tener una semilla, puedes tener un árbol y puedes tener fruto, pero eso tampoco es verdad. Puedes tener una semilla, puedes tener un árbol, puedes tener un fruto y puedes tener una cosecha, pero tampoco eso es verdad. Puedes tener un árbol, puedes tener una semilla, puedes tener un árbol, puedes tener un fruto, puedes tener una cosecha, pero tampoco es verdad. Lo que tú tienes en tu mano es un bosque. Es un bosque. Porque todo comienza en una semilla. Así es que esa semilla que ha comenzado a germinar en tu vida se va a multiplicar y va a llegar a ser ese bosque. Va a llegar a ser ese negocio, ese ministerio, esa familia, eso que Dios ha puesto en tus manos para que tú produzcas, para que tú generes. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que la diferencia entre un hecho y una verdad, un hecho es lo que está presente, pero la verdad es una realidad total. Nada es imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Y Dios tiene un plan y un propósito para ti. Y quiero que tú te pongas en ese tiempo para hablar de Dios y que le digas: Padre, tú me has hablado, tú me has dicho que yo voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y por temor, por desobediencia, por cualquier situación, no lo he hecho. Pero quiero comenzar a producir, sentirme realizado de la obra de mis manos. Que esos sueños que están en mi mente produzcan al 100%. Y Dios te va a dar el propósito en tu vida. Porque todo propósito es bueno, agradable y perfecto. Y Dios va a cumplir el propósito en ti. Créalo, porque Él ya vio tu final antes de que comience. Bendiciones y nos escuchamos en la próxima.